Amén. Saludos, Dios les bendiga. Qué gusto poder tomar este tiempo para poder compartir unos puntos, unos principios acerca de la misión que Dios nos ha entregado como iglesia. Este mes de noviembre, estamos compartiendo la misión que Dios nos ha dado a la iglesia. En específico, la iglesia La Puerta Abierta. Y creemos que Dios nos ha llamado a evangelizar y a llamar al perdido, aquel que no conoce a Jesús, aquel que vive por alguna razón lejos de Jesús. A veces su estilo de vida lo ha distanciado de Dios, pero que cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando nosotros venimos a Dios, nuestra vida puede ser restaurada. Podemos encontrar sanidad y lo que nunca imaginamos tener, por la misericordia de Dios, Dios nos lo da, nos lo entrega. Dice el salmista David: has cambiado mi tristeza en gozo, has cambiado mi lamento en baile. Eso es lo que hace Dios. Dios cambia nuestro dolor, nuestro pasado, nuestros errores, nuestro pecado, por salvación, por esperanza, por libertad. Y el día de esta semana vamos a compartir en Mateo capítulo 10, hablando de los discípulos, mandando a los apóstoles, el mandato o el llamado que Jesús le hace a los apóstoles. Y en el verso 1 del capítulo 10 dice la palabra: Jesús llamó a sus 12 seguidores y les dio el poder de expulsar los espíritus malignos y de sanar toda clase de enfermedades. Estos son los nombres de los 12 apóstoles: Simón, que también es conocido como Pedro, su hermano Andrés, Santiago hijo de Zebedeo, su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote. Y en el verso 5 dice: Jesús envió a los 12 y les dio estas instrucciones: no vayan a la gente que no es judía y tampoco a ningún pueblo donde vivan los samaritanos. En vez de eso, vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan allá y díganle: el reino de Dios está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, sanen a los leprosos y expulsen demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, así que también den gratuitamente. En otra versión dice: lo que de gracia han recibido, de gracia denlo. No lleven nada de dinero consigo, ni oro, ni plata, ni cobre. No lleven provisiones para el camino, ni ropa para cambiarse, ni otro par de sandalias, ni un bastón, porque los que trabajan merecen recibir su sustento. Cuando entren a una ciudad o a un pueblo, busquen a alguien que sea digno de confianza y quédense en su casa hasta que ustedes se vayan. Cuando entren a esa casa, digan: la paz sea con ustedes. Si esta familia les da la bienvenida, entonces ellos son dignos de su bendición de paz y esa bendición se quedará con ellos. Pero si la gente de ahí no les da la bienvenida, entonces llévense consigo la bendición de paz que les desearon, porque no la merecen. Si en una casa o pueblo no les dan la bienvenida, ni los escuchan, salgan de allí y sacúdense el polvo de los pies. Les dijo la verdad: en el día del juicio la ira será mejor para Sodoma y Gomorra que para esta gente de este pueblo. Verso 16 dice: tengan en cuenta que los envío como ovejas en medio de lobos, así que sean astutos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. ¿Okay? Entonces, estos versículos que yo leí ahorita son el pasaje bíblico que vamos a estar compartiendo este domingo con nuestros jóvenes, con nuestros niños. Y varias cosas que dice podemos notar en este capítulo. En primer lugar, Jesús había seleccionado a personas, a hombres en este caso, y les dio una asignación, les dio un mandato, y les dice: vayan. Los envió. Y cuando esto nos habla que cuando Dios nos salva, Dios nos llama, no solamente nos llama para pertenecer a un grupo de creyentes, para congregarme en una iglesia y para asistir el domingo a la iglesia, pero Dios
Me ha salvado porque Dios me quiere enviar. ¿A dónde? Bueno, una de las cosas que dice aquí, vayan, dice, a las ovejas perdidas de Israel. Es decir, vayan al perdido. Y nosotros como iglesia, nuestro enfoque debe ser, más que los programas de la iglesia, más que estar preocupados por nuestros grupos o cómo socializamos allá afuera, cómo pasamos una vida cómoda y agradable, cómo hacemos de nuestra vida más placentera. Nuestra meta debería ser, o nuestro enfoque debería ser, ir hacia el perdido. Que el día de hoy yo pueda tener una mentalidad. Ahí donde yo voy en mi trabajo, en la escuela, en mi comunidad, donde quiera que yo estoy, aún en la tienda, yo me voy a topar con personas que no conocen a Jesús. Y yo debo mirarme como un enviado de Dios. Que Dios me permite estar ahí, no para quejarme, porque voy a mirar la maldad de ellos, voy a mirar su corrupción, voy a mirar su pecado, pero lejos de estar ahí para juzgarlos y quejarme de ellos, Dios me envió a esos lugares, porque esa gente, Dios quiere que ellos vengan a los pies de Jesús y ellos le conozcan. Pero ¿cómo van a conocerle si nosotros no tenemos una mentalidad de alcanzar al perdido? Y no se trata solo de sentir lástima de ellos o, ay, pobrecito, pobrecita. No, se trata de, una de las cosas que menciona ahí y de los puntos es, les dio autoridad. Que nosotros lo hagamos con autoridad. Y cuando dice autoridad, no significa que voy a ser impositivo, no significa que voy a gritar, porque hay quienes piensan que autoridad significa ser autoritativo, ser imponente, ser grosero, gritar. No, sino que yo pueda hablar con seguridad, con convicción, con una certeza de que yo sé, porque yo he conocido a Dios y yo he probado su benignidad. Y tal vez el mundo cuestiona su justicia. Tal vez el mundo cuestiona su benignidad. Tal vez el mundo pregunta y dice, bueno, si Dios existe, ¿por qué las cosas están mal? Si Dios es bueno, entonces ¿por qué permitió eso? Y el mundo lo cuestiona. Pero yo he probado a Dios y yo sé que Dios es bueno y es misericordioso. Y yo puedo compartir con aquellas personas que tienen una idea equivocada de Dios, que no han conocido a Dios. Y yo puedo testificarles con esa confianza, con esa certeza, porque yo sé que Dios es bueno, porque yo he experimentado en mi vida su bondad y su misericordia. Entonces, somos enviados, en primer lugar, dice que Jesús envió a los discípulos y les dijo, vayan a las ovejas perdidas de Israel. No vayan a los samaritanos, en otras palabras, no vayan fuera de casa. Primero es la casa. Y ese es el segundo punto que yo quiero tratar. Dios quiere que lo primero que nosotros ganemos sea nuestra familia. El primer punto de evangelismo, el primer lugar donde yo tengo que ganarme es a mi familia, mi matrimonio, a mis hijos. Porque si yo no estoy siendo un buen testimonio en mi casa, ¿cómo le voy a hablar a los vecinos? ¿Cómo le voy a hablar a mis compañeros? Es más, el mundo, por eso mucha gente no quiere acercarse al Señor, no quiere venir a los pies de Jesús, porque mira la vida personal, mira la vida íntima del creyente y muchas veces es una vida con una gran interrogante. Se cuestionan, bueno, ¿eso es el plan? ¿Eso es vivir para Dios? Entonces, lo primero que tenemos que ganar es a nuestros hijos. ¿Y cómo me los gano? Bueno, asistiendo a la casa de Dios, siendo yo un testimonio, modelándoles a ellos cómo se les sirve a Dios, que no se trata de servirle a Dios en la comodidad, en lo convencional, sino que le servimos a Dios por compromiso, que nuestros hijos aprendan, mamá, papá, le servían a Dios, le servían en la iglesia, asistían a la iglesia, eran gente comprometida, ponían a Dios en primer lugar. O sea, yo tengo testimonios de esos con mis padres, donde no eran personas perfectas, pero yo pude ver cómo honraban a Dios, cómo le servían a Dios, cómo eran excelentes
con Dios. Entonces, esas cosas van a hacer que nuestros hijos miren en nosotros y nos los vamos a ganar para el Señor. Lo primero es casa. Ahora, no te quedes ahí, porque el plan de Dios no es que tú te quedes evangelizando tu casa. El segundo paso es los demás. Entonces, cuando yo cumplo con esto, yo puedo evangelizar con esa libertad de conciencia al mundo afuera, porque yo sé que en mi vida íntima yo estoy evangelizando a mi propia familia. En segundo lugar, Dios provee cuando nosotros aceptamos la misión. Jesús le dijo a sus discípulos, no se lleven dinero, no se lleven ropa extra, porque ustedes están sirviéndole a Dios, Dios les va a proveer. Y a veces una de las razones por qué no le servimos a Dios es porque tenemos que decidir entre el trabajo o servirle a Dios. Y si le sirvo a Dios, entonces yo tengo que quitar menos horas y yo necesito horas para poder suplir mis necesidades económicas. Y eso es un error muy grande, porque Dios es fiel para sustentar y suplir nuestra necesidad. El problema de nosotros es que amamos más el materialismo que la misión de Dios. Ese es nuestro problema. Que oremos a Dios y le pidamos, Señor, ayúdame a amar más tu misión que el materialismo. ¿Qué importa que yo pierda 2 horas? ¿Qué importa que yo corte? Yo he tenido que renunciar a trabajos que me van a quitar mi tiempo para misión. Y alguien puede pensar, pues es fácil para usted, pastor. La realidad es que es una decisión personal. Es una decisión personal. ¿Qué vas a poner tú en primer lugar? Y Jesús le dice a sus discípulos, no se preocupen por lo material. Preocúpense por la misión. Que lo material, pues su Padre se los va a suplir. ¿Y cómo necesitamos hoy en día una iglesia que en vez de estar enfocada en el materialismo, en las finanzas, en el sustento, nos atrevamos a confiar, a creerle a Dios, que Él es el Dios que va a suplir mi necesidad? Lo tercero que miramos, no dejemos de evangelizar. Dice, si entran a una casa y no los reciben, no se preocupen, vayan a otro lugar. Jesús les dice, ¿qué van a hacer si los rechazan? Y a veces nosotros, porque nos rechazan, porque no nos trataron bien, porque alguien nos ignoró, porque alguien fue grosero con nosotros, le hablamos de Jesús y entonces nos lastimamos y nos ofendemos y ya no queremos hablar de Jesús a otras personas. Eso es un grave error. Tienes que entender, tienes que saber, va a haber gente que te va a rechazar. Va a haber gente que te va a ofender, va a haber gente que te va a juzgar como loco, te va a rechazar, te va a ignorar, se va a burlar porque eres creyente, porque eres cristiano. Pero esa no es una razón o una justificación para dejar de evangelizar. Jesús les dice, ustedes evangelicen. Y si alguien los rechaza, no tienen que hacer nada. No tienen que condenarlos, no tienen que enviarles una maldición y te vas a ir al infierno. No, simplemente seguir evangelizando a más personas. Y a veces aún esas personas lo podemos hacer, continuar evangelizándole con nuestro testimonio y orando por esa persona. Y por último, Jesús le dice, sean mansos astutos como la serpiente y mansos como la paloma. En otras palabras, sean atrevidos, atrévanse, no se intimiden, porque a veces nosotros somos muy tímidos, somos muy titubeamos para compartir de las maravillas de Dios, para compartir de Dios, de su palabra. Y allá afuera el mundo habla sus cosas, comparte la gente, las mujeres, los hombres, comparten sus historias y muchas de estas historias son historias malas, sucias y no tienen vergüenza. ¿Por qué no me voy a avergonzar yo de hablar de Jesucristo? Yo te quiero invitar a que si tú has recibido a Jesucristo, si tú lo has conocido, has probado, no te avergüences de Jesús. Atrévete a hablar de Cristo. Y cuando quiera venir la vergüenza, repréndela. Dice la palabra, sean astutos como la serpiente, atrevido. Y por último, humilde como la paloma, manso, no agresivo, no para atacar, no para discutir, no para a ver quién gana en la discusión. No, con mansedumbre, con humildad en nuestro corazón. Termino diciéndote, Dios nos llamó a ganar al perdido. Primero mi familia, mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi matrimonio, pero también tengo que pensar en mi comunidad. No me puedo limitar en mi hogar
Este es solo parte, es como el primer escalón. Pero Dios me ha llamado a más. Y es impactar y ganar a los que me rodean. Dios te bendiga, que tengas una buena semana.